Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Bienvenido al episodio número 95 de este podcast Serpientes y Palomas. Recuerda, y te lo comento porque gracias a Dios pues vamos teniendo más comentarios en los episodios. Si nos escuchas a través de Spotify, puedes hacer tus comentarios, puedes sugerir futuros episodios, puedes preguntarnos sobre algo que digamos en los episodios, y esto no solamente aplica para este episodio que es el nuevo de esta semana, si es que nos escuchas en septiembre del 2024, sino que también aplica para los videos de antes, desde el primero. Puedes comentar, puedes preguntarnos cosas, e incluso si hubiera algo que quisieras que expandiéramos de eso o aclaráramos, podríamos hablarlo en un episodio más reciente sobre algún episodio que ya tiene tiempo. Entonces te doy la bienvenida y recuerda que también puedes seguirnos en Instagram, que es la red en la que estamos más activos, pero también estamos en TikTok, en Facebook, en YouTube y ya. Y pues si nos estás escuchando en Spotify, recuerda seguirnos, y también puedes, si es que tú ya eres alguien que nos ha escuchado durante varios episodios, al menos tres me parece, ahí Spotify te deja calificar el podcast, y pues te agradeceríamos si pudieras darnos una calificación ahí mismo en Spotify. No te va a dejar si acabas de llegar y solamente estás escuchando un episodio, pero como te digo, si tú ya nos has escuchado por varios episodios, puedes ir ahí en Spotify, en nuestro perfil, donde puedes seleccionar los episodios y puedes darnos una calificación. Entre más alta, obviamente, te lo agradecemos más. Pero pues tú sé sincero, ¿verdad? Eso que sea algo entre Dios y tú. Pero esta semana quería compartirte algo que de alguna manera continúa lo que te platiqué la semana pasada. La semana pasada, si no lo has escuchado aún, te hablé de este ciclo vicioso en el que llegamos a caer, que es una experiencia cristiana, que es la de el altar y la puerta, y a lo que me refería es cómo vamos a la iglesia y este lugar, no literal en muchas ocasiones, pero esta idea de ir al altar, o sea, orar después de una predicación, y la puerta, la salida de la iglesia, como lugares metafóricos, puede ser una distancia muy grande. ¿Por qué? Porque en el altar, en esa oración, somos o sentimos más bien que todo es más sencillo, que todo es blanco y negro. Le decimos, Señor, yo sé que esto está mal, sé que no debo hacer esto, ayúdame. Y ahí pareciera que todo es más sencillo, ¿no? Esto te compartía yo, que en mi experiencia, pues ahí dices, claro, Señor, estuvo mal todo lo que hice, no sé por qué caí en eso, perdóname por de nuevo repetir este pecado que es difícil, y cada uno tendrá su experiencia y cada uno es diferente, porque cada uno batallamos con cosas diferentes, pensamos de forma diferente, sentimos de forma diferente, pero al fin y al cabo es una experiencia en común, aunque en lo personal se viva de maneras diferentes, obviamente. Y entonces te platicaba de eso, cómo en el altar eso sentimos, y a la hora de salir por la puerta, la salida de la iglesia, pues las cosas cambian, volvemos a fallar de pronto, y esas pequeñas fallas durante la semana nos hacen sentirnos mal, nos hacen sentirnos incluso alejados de Dios. Y luego regresamos el domingo y escuchamos la predicación, la alabanza, vamos a los pies del Señor. Quizá tú tardes varias semanas en regresar, o meses incluso, pero este ciclo es lo mismo, simplemente que con tiempos más largos. Pero regresas, le dices, Señor, ahora sí, te prometo que esta vez haré las cosas bien, y yo sé que estuvo mal y ayúdame. Y luego entra esta pregunta que quizá todos llegamos a hacernos, ¿no? Y es común, es más que común, es normal preguntarse, bueno, después de estar viviendo así, este ciclo una y otra vez, ¿cómo sé que esta vez será la buena? ¿Cómo sé que esta vez no será como las otras? Y esto es una experiencia que es muy difícil, digo, se dice así nada más, pero tener ese temor de decir, Señor, bueno, lo digo sinceramente, no estoy hablando de hipocresía, realmente sentimos todo esto, pero le decimos, Señor, bueno, ¿y cómo sé si esta vez será diferente o si será como todas las otras, donde he dicho lo mismo y he hecho lo mismo al final de cuentas? Y ahí te hablaba un poco de algo que podemos hacer, ¿no? Ese era como que el mensaje principal. En la conclusión te dije, y fuimos a Colosenses, donde dice que hay que conocer la voluntad de Dios, y la voluntad se refiere no en específico, sino a la voluntad revelada de Dios en la Biblia, y cómo al conocerla somos sabios y la ponemos en práctica, y eso nos ayuda a, lo pone Colosenses, a tener plena comprensión espiritual, pero es como un proceso, ¿no? Y si no conoces la voluntad de Dios, si no conoces su palabra,
pues va a ser muy difícil que tengas la sabiduría de aplicarla. ¿Cómo vas a aplicar algo que no conoces? ¿Cómo vas a poner en práctica algo que para ti es desconocido, ¿no? Y te hablé de Santiago, eh, que hay que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores para no engañarnos. También te mencioné que Jesús dice algo similar en el Sermón del Monte. Te invito a que lo escuches. Este es un resumen muy, muy rápido. Y quisiera continuar porque no quisiera esta semana, después de que escuchaste aquello, y espero que lo hayas escuchado, lo hayas meditado, quizá escuchaste la canción también que viene en la descripción que inspira el episodio. Y esta semana quería compartirte algo en continuación, pero para que pudieras hacer, para que pudieras salir de ese ciclo del altar y la puerta. Son cosas que obviamente en la teoría parecen sencillas, ¿no? Digo, si fuéramos a un libro de medicina y vemos alguna enfermedad que su proceso es horrible y difícil y doloroso, igual el libro de medicina lo pondría como, pues para tratarlo el tratamiento es este y es un párrafo, dos, tres, y se lee sencillo en un minuto, dos, pero el vivirlo es completamente diferente, no es lo mismo simplemente leer la teoría al aplicarlo, al estarlo viviendo, que es lo que debemos hacer, leer la Biblia y ponerla por obra, ponerla en práctica. Y esto a veces se va a ver muy diferente porque seguramente tú escuchas esto y dices, ok, entonces tengo que hacerlo lo que dice la palabra y lo queremos ver como un instructivo, ¿no? Que mucha gente también toma la Biblia como si fuera la receta para la vida, como si fuera una receta para un pastel y aquí están los ingredientes, sigue estas instrucciones y te saldrá lo que deseas. Pero la Biblia no es eso, no puedes agarrar la Biblia y decir simplemente, voy a actuar así, así y así. Muchas veces el poner por obra la palabra de Dios, la Biblia, se ve de maneras que quizá no te imaginarías. A veces el poner por obra y en práctica la palabra de Dios es tan sencillo como yo decir no valgo lo suficiente para ir a evangelizar y decir no, pero la palabra dice que sí, yo no soy apto, pero el Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, me capacita para hacerlo y que Él me dará palabra y que su Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado, no yo. Así que voy a ir a evangelizar sabiendo quién es Dios y lo que Él hace y el proceso que conlleva esto. Eso no es como tal una acción, o sea, la acción de ir a evangelizar no es, eso es otra parte de la Biblia que estás obedeciendo, pero esta parte de hacer la palabra, es decir, están mis pensamientos, está lo que dice Dios, ¿a quién le voy a creer? La palabra de Dios me dice que debo creerle a Dios. Y esto, aunque es un ejercicio mental y aunque es algo que sucede en la mente, estás poniendo por obra la palabra de Dios, creer y confiar más en lo que dice Dios que en lo que estás diciendo tú. Así que te quiero dar un par de consejos, quizá ni siquiera sé cómo llamarlos porque no me siento nadie para darte un consejo, pero ayudas quizá sobre cómo podemos salir de este ciclo del altar y la puerta. Son dos cosas que la palabra nos dice, la Biblia nos dice que hagamos para poder salir de este ciclo. La primera es dejar atrás el pasado. Y si me acompañas ahí en Filipenses capítulo 3 versículos 13 y 14, Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero, y está hablando ya de cómo esta perfección, este estar ya completamente bien con Dios, ya no pecar y hacer las cosas correctas, es una manera en general en decírtelo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y quiero que pongas en énfasis y atención en esto, lo que dice Pablo que hace, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, es decir, olvido esto que queda atrás y me extiendo hacia adelante, hacia el propósito de por qué hago las cosas. Esto usualmente, y seguramente tú ya lo has escuchado, si eres un creyente de hace tiempo, habrás escuchado o la idea o el versículo y explicado en el sentido de tienes que dejar tus fallas atrás, tienes que dejar atrás tus errores, tus pecados, seguramente o muy probablemente estés viviendo las consecuencias del pecado, que recuerda que Dios quita el castigo del pecado, pero no necesariamente las consecuencias del pecado, tampoco es seguro de que lo va a quitar o no lo va a quitar. Esto ya es cada quien y cada situación es diferente, pero habrá gente que está sufriendo las consecuencias de su pecado y se sigue martirizando y haciéndose sentir mal porque decir es que este error que cometí, esta actitud que tuve, esto que dije, y generalmente escuchamos y al leer este versículo o cuando se predica,
que se dice hay que dejar todo esto atrás. Es decir, las cosas negativas, los traumas, los miedos, los temores, hay que dejarlos atrás. Y sin duda es cierto, tienen razón, hay que hacerlo, pero otro aspecto que no se habla tanto es que también hay que dejar atrás aquellas cosas que también fueron muy buenas. Y tú dirás, ¿cómo? Lo malo yo entiendo que ya no quiero recordarlo, no quiero traerlo a mente, que ni siquiera estoy diciendo que ya no te acuerdes. Estoy diciendo que, y esto es como más aferrarse a eso. Yo me refiero, y lo que quiero decir es que a veces también las cosas buenas, las victorias, las buenas experiencias con Dios o en nuestra vida laboral, cosas que son buenas, un ascenso, haber estado en cierta posición, haber tenido cierto cargo, o haber estado en una muy buena, en un muy buen punto en tu relación con Dios, haber estado sirviendo a Dios de cierta manera, en cierto lugar. Cosas muy buenas, diría yo. A veces estas cosas muy buenas tampoco nos dejan avanzar porque nos estamos aferrando a ellas. Nos aferramos a eso y no nos permite vivir el presente. En ambos casos, no miramos lo que tenemos por delante, sino que seguimos volteando atrás. Sea bueno o malo, seguimos volteando atrás. En el caso de lo bueno, porque decimos, cómo quisiera regresar ese tiempo, cómo quisiera volver a estar en esa posición, cómo quisiera tener esa fuerza de nuevo, ese ímpetu, todas estas cosas buenas que antes yo podía hacer en esta ciudad, en esta posición, en este lugar, con estas personas, cómo quisiera estar ahí de nuevo, pero como no lo estoy. Y entonces eso nos desanima. Y lo malo, pues ni se diga, obviamente también a veces nos sentimos culpables, sentimos que arrastramos algo y no dejamos atrás esto. Pero es necesario que tanto lo bueno como lo malo lo dejemos atrás. En lo bueno, que es lo que yo quisiera enfocarme porque seguramente es lo que menos has escuchado, aquí a veces, y refiriéndonos en experiencias cristianas, tenemos ciertas experiencias con Dios y son tan bellas y tan buenas y tan significativas que a veces vivimos buscando de nuevo esas experiencias y seguimos sintiendo como que no es suficiente lo que vivimos ahora, ¿no? Esto a mí se me afigura hasta las personas que se llegan a hacer o llegan a desarrollar algún tipo de adicción. No sé si sepas que en esos casos la persona está buscando volver a sentir lo que sintió la primera vez, pero nunca va a ser igual. Y entonces es esta búsqueda constante de volver a sentir aquello que como no se logra, pues sigue intentándolo, intentándolo, intentándolo. Pero aquí hay que recordar, en estos casos, que Dios es un Dios ingenioso, creador, que tiene pues muy buen ingenio, diría yo. ¿Por qué? Dios puede, y a veces creo que nos limitamos en nosotros mismos porque decimos, Dios hizo esto alguna vez en mi vida y yo quiero ver que Dios haga lo mismo. Pero Dios es tan ingenioso y tan creativo y como al ser un ser creador, te puede dar algo completamente diferente y mejor. Pero como tú estás empecinado en eso y es lo que conociste y viste, no vas a aceptar otra cosa que no sea prácticamente lo mismo. Pero Dios es un Dios, como te digo, creativo. Pero a veces el no querer soltar esto del pasado no te permite disfrutar y ver lo que Dios está haciendo o quiere hacer en tu presente. Es por eso que es necesario, como dice Pablo, hacer esto, olvidar lo que queda atrás. Porque todavía no se acaba esto. Aunque todo eso que viviste es bueno y como te digo, es bueno recordarlo y agradecer a Dios por lo que Él ha hecho. Esto es bíblico, no estoy hablando de olvidar y ya simplemente nunca volver a recordar y hacerle como que nunca pasó, porque eso no es correcto tampoco. Es bueno traer a memoria, pero no aferrarnos y mirar hacia adelante sabiendo que Dios puede hacer mejores y más grandes cosas o simplemente diferentes, que también este es un problema humano el estar comparando. Vivimos algo y decimos, no, pero estuvo más padre aquella vez y predicaste padre, pero aquella otra predicación estuvo mejor. Y siempre estamos comparando, pero hay que poner los ojos hacia adelante en lo que nos espera, confiando en que Dios puede hacer más cosas diferentes, cosas que ni siquiera imaginamos, cosas que no se nos ocurren, que luego decimos, Señor, te la volaste porque eso nunca me lo imaginé, pero así es Dios, Él hace ese tipo de cosas. Entonces es necesario que primero dejemos atrás el pasado, sea bueno, sea malo, y al decir dejar atrás me refiero a dejar de aferrarnos, soltarlo, verlo y decir, ok, Señor, sucedió, está bien. Quizá me entristece, quizá me alegra, pero ya quedó. ¿Qué viene? ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué está por delante? ¿Qué es a lo que voy corriendo? Eso es lo que debemos mirar. Y luego si me acompañas para ver
Lo segundo, que lo primero es dejar atrás el pasado, lo segundo está en Hebreos capítulo 12, que lo vas a escuchar y suena muy similar a lo que vemos en Filipenses. En Hebreos 12, versículos 1 y 2, tenemos que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Aquí tenemos algo más. Aquí usa una imagen similar el autor de Hebreos, que yo creo por eso mucha gente dice que también ha de haber sido Pablo, pero no se sabe con exactitud. Pero está diciendo y pone esta imagen igual de correr, ¿no? Aquí lo que está diciendo ya no dice lo que queda atrás. Aquí dice despojémonos de todo peso y del pecado, que quizá en todo peso podría hacer referencia a lo que queda atrás, y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Entonces, aquí tenemos que también está hablando del pecado, que hay que dejar atrás el pecado, pero eso yo creo que es muy obvio. O sea, en esta enseñanza, en este tema que te estoy dando, en este episodio y en el pasado, pues yo creo que si alguien te dijera, estás pasando un mal momento y te dijera, deja atrás el pecado que te enreda, tú no dirías, ¿cómo? Nadie nunca me había dicho que tenía que dejar este pecado. Siento que es algo obvio. Obviamente es necesario enfatizarlo, como lo hace el autor de Hebreos, pero en este tema que te estoy dando y te estoy compartiendo, creo que es entendido, ¿no? Como lo he desarrollado, creo que se entiende. Entonces quisiera enfocarme más bien en eso, más bien en lugar de eso, en el versículo 2, que esto sería lo segundo. Lo primero es dejar atrás el pasado, lo segundo sería mirar a Cristo, como dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es necesario que dejemos atrás el pasado y esto queda atrás de nosotros. Y para avanzar, para quitarnos de ese ciclo, necesitamos tener los ojos bien puestos en Cristo para poder avanzar correctamente. Esto que te digo, o más bien, lo que vemos aquí cuando dice Hebreos, poner los ojos en Jesús, es lo opuesto que vemos que hacen varios personajes bíblicos. Y te vas a dar cuenta que probablemente tú también has hecho esto mismo. ¿Qué es lo opuesto? Pues poner la mirada en nosotros. Y Hebreos nos está diciendo que debemos poner los ojos en Jesús, no en nosotros. Este fue el error que sufrió Moisés. Si te acuerdas tú en Éxodo, los primeros capítulos, cuando el Señor llama a Moisés y le dice, Moisés, va a pasar esto, te voy a usar, tú vas a ir a hablar con Faraón, vas a ver grandes cosas y yo los voy a liberar. Moisés empieza a poner excusas, pero sus excusas son, pero es que yo, y es que yo no soy capaz, y es que yo no hablo bien, y es que yo. Y el enfoque entonces de Moisés, al escuchar las palabras de Dios, se vuelve, pero es que yo, pero es que yo, y es que yo, y es que yo. Y este es el error que te digo que debemos evitar. Y yo creo que es la razón por la que caemos en este ciclo del altar y la puerta, que nos estamos viendo a nosotros mismos. Las excusas de Moisés estaban en sus incapacidades. Y Dios no las niega. Es bien curioso y me da mucha risa que Moisés dice, es que yo no puedo, yo no sé, yo no tengo la capacidad, yo esto, yo. Y Dios no hace lo que muchos de nosotros haríamos en una situación si alguien nos estuviera diciendo es que yo. Normalmente nosotros diríamos, no, oye, sí sabes, sí lo haces bien, sí puedes. Y Dios no, Dios ignora esto de Moisés, o no es que lo ignore, es como que, ok, sí, el que cae otorga, ¿no? El Señor dice, claro, sí, no, al no mencionar nada de eso, está diciendo, sí, Moisés, pero yo, y aquí es donde importa porque dice el Señor, pero yo voy a ir contigo, Moisés, y yo voy a demostrarle, y yo voy a ser el que haga esto, y yo. ¿Quién hizo la boca, Moisés? Yo. Y entonces este es el enfoque que el Señor quiere que tengamos. Le dice a Moisés que Él es más grande que sus incapacidades o que sus defectos o que sus fallas, como lo quieras poner tú en tu caso. Y aquí yo creo que podríamos, o puedo ponerte de ejemplo, a mí me gustan mucho los deportes, verlos, no tanto hacerlos, pero me gusta ver los deportes de contacto, por ejemplo, ¿no? El boxeo. Y en el boxeo, que llego a verlo casi cada semana, me estaba poniendo a pensar al meditar en esto que te platico, cómo los boxeadores, no sé si sepas, un día antes de la pelea tienen que dar cierto peso, las peleas se pactan en, vamos a pelear
pero no puedes pasar de este peso, es decir, no puedes pasar de 70 kilos, 70 y tantos, y hay divisiones, ¿no? Así le llaman. Y entonces ellos tienen que prepararse, y una preparación común de un campamento le llaman ellos, para un boxeador es de 3 meses. Ahora, ¿qué pasaría, te pregunto yo, imagínate, si un boxeador le gusta mucho, no sé, comer cierta comida grasosa, ¿no? Las papas fritas, por decir. Y él sabe que es su talón de Aquiles, sabe que es algo difícil, sabe que es algo con lo que batalla y tiene que tenerlo bien checadito. Entonces, durante estos 3 meses, el boxeador se enfoca en no comer papas fritas, en no comer papas a la francesa, en no comer papas de ese tipo, en ninguna de sus presentaciones, ¿no? Ya es que hay diferentes formas o tamaños, no comer papas fritas. Y quizá va a llegar al día del pesaje, un día antes de la pelea, y va a dar el peso y va a decir, lo logré. No comí papas fritas y pude dar el peso pactado, estuvo súper bien, es una victoria. Y sin duda parecería una victoria, pero a la hora de la pelea lo noquearía muy seguramente. ¿Por qué? En este ejemplo que te pongo imaginario, porque se enfocó tanto en lo que no tenía que hacer, es decir, no comer papas fritas, que dejó de lado el entrenamiento para la pelea. Estuvo más enfocado en no debo hacer esto, no debo comerlo, no debo aguantarme, no debo hacerlo, que su victoria fue no hacerlo, pero perdió de vista el objetivo mayor, que era la pelea y ganar la pelea. Y yo creo que esto ejemplifica lo que nos pasa como cristianos muchas veces, y es una de las razones por las que caemos en el ciclo del altar y la puerta. Nos enfocamos en lo que no tengo que hacer, nos enfocamos en lo que yo estoy haciendo mal, como Moisés nos enfoca en sus fallas. Y entonces nos pasa que, como te decía en el episodio anterior, caemos en este ciclo de tristeza, de pedirle perdón a Dios, de sentirnos mal, de sentir que estamos haciendo las cosas incorrectas. Y entonces de pronto, sin darnos cuenta, porque esto obviamente no es como que deseemos caer en eso, pero sin darnos cuenta hemos convertido un resultado en el objetivo. Es decir, en esta idea que te pongo, esta analogía del peleador, el no comer papas fritas debería ser un resultado de su buena preparación y de su enfoque en la pelea. Al estar tan enfocado en entrenar, ir al gimnasio, dormir bien, tener una buena dieta, el resultado sería no comer papas fritas y no comer muchas comidas que son de grasa y que lo engordarían. Ese sería un resultado, pero él está haciendo del resultado el objetivo principal. Y entonces el objetivo verdadero se pierde de vista y siente que ha logrado algo porque logró este resultado, pero el objetivo principal lo perdió de vista y no lo logró, no llegó a vivirlo, a entenderlo. Y entonces, ¿qué pasaría? Se derrotaría y diría, es que ¿por qué? Si yo no hice esto, si yo cumplí con lo que yo pensé que era, porque perdió de vista el objetivo. Hebreos nos está diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, hay que poner la mirada en Cristo, no en un resultado, no en un efecto de esto. Para que me entiendas, hay gente, y tristemente en el cristianismo hoy en día, en muchas iglesias, no quiero decir que todos obviamente, porque no sería cierto, pero en muchas iglesias y en la vida de muchos cristianos han convertido estos resultados, estos efectos, estas consecuencias en el objetivo principal. ¿Cómo qué? Para que podamos ser más específicos. Hay gente y hay grupos que dicen, no hay que escuchar este tipo de música, no hay que ver este tipo de películas, no hay que ir al cine, no hay que vestirse de esta manera, no hay que hablar así, no hay que... Y te dan una lista, ¿no? Y esta es una frase de, un cristiano no haría esto, un cristiano no hace esto, un cristiano no va a estos lugares. Y estos son resultados, pero han convertido los resultados en el objetivo. Entonces, alguien que tiene poco en el cristianismo, que empieza a buscar de Dios, quizá, de leer la Biblia, empieza a ir quizá a una iglesia de este tipo, y lo que entiende es, ok, entonces el objetivo es no hacer estas cosas. Y en eso se convierte su vida cristiana. Yo no hago esto y se vuelve un motivo de vergüenza, ¿no? Que ni sepan que yo puse este disco, yo puse esta canción, que ni sepan que fui a ver tal película. ¿Por qué? Porque pues vivimos en una vida cristiana donde el objetivo es no hacer estos puntos, pero esa no es la vida cristiana. Muchos de esos, para empezar, no tienen nada de malo. Y aún quizá podría haber, quizá algunos de esos que sí tienen cosas malas, pero son un resultado.
No es bueno que la gente llegue a la iglesia o que busque de Dios y que lo primero que le enseñes es, mira, si tú quieres ser cristiano no debes hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, como si fuéramos nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encargará de eso. Ese es su rol, traer la convicción de pecado. Nosotros deberíamos enseñarles a buscar a Jesús, a que pongan su enfoque en Jesús. ¿Por qué Jesús es así? ¿Por qué Jesús tuvo que morir así? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Desde dónde vemos a Jesús? Y al buscar la palabra de Dios y al estudiar y al buscar conocer más de Dios, se apartarán de ese tipo de cosas, como el boxeador, que el estar tan enfocado en su propósito. ¿Qué dice Dios que haga? ¿Qué es evangelizar? ¿Cómo se evangeliza? ¿Cómo puedo predicarle a la gente? Al estar tan enfocados en estas cosas. No que eso traiga salvación, ¿eh? Estamos hablando ya de alguien salvo. Pero al enfocarse en esas cosas, en su vida cristiana, en su caminar cristiano, como consecuencia dejará de hacer ciertas cosas, porque verá que la prioridad no es la misma. Dirá, es que, pues tengo la opción de ir acá, o a la iglesia, o ir a un estudio, o acá a este otro lugar, o a esta otra reunión. Bueno, pues como yo estoy buscando a Dios, mejor voy al estudio. Y no se vuelve una carga de, ay, es que yo quiero ir para allá. No, es que yo sé cuál es mi propósito, yo sé a quién estoy buscando, yo sé a dónde voy. Y entonces estas cosas que son resultados se quedan en la columna de resultados y defectos, no se quedan o no se mueven a la columna de propósitos. Es entonces que al estar tan enfocado en tu tarea de conocer más a Dios, para entenderlo mejor, para poder compartir de Él mejor, para poder estudiar y enseñar mejor y poder hablarle a otros mejor de cómo es Dios, de lo que ha hecho, para tener más intimidad con Dios. Al estar enfocados en eso, con los ojos puestos en Cristo, es cuando entonces dejamos de hacer ciertas cosas, dejamos de buscar ciertas cosas, de ver ciertas cosas. Ese es el mejor consejo que te podría dar yo. Que dejes atrás el pasado y que pongas la mira en Cristo, no pongas la mira en ti ni en las cosas que debes dejar de hacer. Sin duda debes dejar de hacerlas, pero si tu enfoque es eso y no Cristo, vas a estar en este ciclo del altar y la puerta, sintiéndote derrotado. ¿Por qué? Porque estás poniendo el enfoque en ti, lo que tú haces, no en lo que hace Dios, no en cómo Dios está contigo. En el libro de Josué una y otra vez se dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, ya lo he mencionado. Y esto lo escuchamos y se conoce mucho en el mundo cristiano, hay pósters y se puede poner en la casa bien padre, pero casi siempre se olvida lo que sigue. Dice el Señor en más de una ocasión, le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo, yo voy a ir contigo, Josué. Esa es la razón de por qué debe esforzarse y ser valiente, o por qué debe tener el ánimo para hacerlo. No porque tú seas muy buen líder, no porque tú seas muy buen guerrero, no por tu desempeño, no por esto o aquello, no porque eras conocido de Moisés. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Los ojos puestos en Cristo, los ojos puestos en Dios. Si pones los ojos en ti, vas a seguir en ese ciclo de el altar y la puerta, el altar y la puerta. La autocompasión es destructiva. La autocompasión te deja estancado porque te deja ahí donde mismo diciendo, pobrecito de mí. ¿Por qué no sucederá lo que yo espero? ¿Por qué Dios no hará lo que yo quiero? ¿Por qué Dios no me responderá? Pobre de mí. Nadie sabe lo que yo he sufrido, nadie sabe cómo me siento. Los ojos bien puestos en ti y te estancas y sientes que no avanzas. ¿Por qué? Porque te haces muy conocido de tus penas y tus tribulaciones. Las conoces muy bien, se las andas contando a medio mundo. Todos conocen tus penas y tribulaciones, pero no has crecido en el conocimiento del Señor. Has crecido en el conocimiento de tus penas, tus penurias, tus tribulaciones. Ya quita los ojos de ti mismo, pon los ojos en Cristo. Debes mirar a Cristo si quieres seguir hacia adelante. Comprende que vas a fallar, vas a quedarte corto, te van a faltar muchas calificaciones y muchas cualidades y todo lo que quieras te va a faltar. Lo que tú pienses y digas es que por esto Dios no me usa. Pero recuerda el ejemplo de Moisés, lo que le dice Dios, no lo que dice Moisés, porque si te quedas en lo que dice Moisés, vas a decir igual que, ay, es que pobrecito de mí, yo no puedo esto.
Pero recuerda lo que le dice Dios a Moisés, y puedes ir a leerlo en Éxodo. Moisés, yo soy el que lo va a hacer. Yo voy a estar contigo. No vas a ir solo. Yo voy a hacer lo imposible. Tú haz tu parte y confía en que yo estoy contigo. La pregunta que te hago hoy es, ¿vas a mirar a Cristo o vas a seguir sintiendo pena por ti y no vas a quitar los ojos de ti mismo? En ti está la decisión de salir de ese ciclo. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides que puedes suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.